Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la ficha de comprensión lectora para los chicos de quinto año de secundaria, en este caso la ficha número 4. Si te gustaría que siga subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y pues si te gustaría saber un poco más acerca de mi vida como estudiante internacional, te invito a seguirme en Instagram, donde comparto más videos e información. Así que comencemos con la ficha número 4. ¿Cómo presentamos nuestros argumentos en un panel de discusión? A partir de la página 67. Propósito de aprendizaje. Opinar críticamente sobre la identidad latinoamericana para elaborar argumentos en un ensayo académico y luego presentar lo aprendido en un panel de discusión. Esta es la situación significativa. Les invito a leerlo, resaltando primero la pregunta en negrita: ¿con qué argumento podríamos fundamentar nuestras opiniones para emitir un juicio crítico sobre la identidad de América Latina? Después de leer la situación significativa, vamos a pasar a leer los textos para dar lugar a resolver los problemas, las preguntas del libro de comprensión lectora. Leemos para obtener información relevante y así poder argumentar. Texto número 1. Responde desde tu trayectoria lectora. Lee o escucha la canción América, América, del cantante Nino Bravo, cuyos versos son considerados muy inspiradores, porque despiertan en quien los lee una profunda reflexión. 1. Responde las preguntas desde tus emociones. ¿Qué te gustó de la canción? ¿Qué no te gustó de la canción? ¿Qué emociones despertó en ti la canción? Al leer la canción, ¿qué te hizo recordar? El yo poético. ¿Cómo crees que es? ¿Quién crees que es? ¿Para quién o quiénes escribe el autor el poema y por qué? Reflexionamos sobre la canción leída. Después de leer o cantar la canción, responde las preguntas. Estas te servirán para disfrutar e interpretar el texto literario. 3. Responde desde tus emociones. ¿Qué imágenes vinieron a tu mente mientras leías la canción? Al leer la canción vinieron a mi mente imágenes de paisajes naturales hermosos y vastos. Visualicé playas doradas por el sol, cielos despejados y estrellados, ríos caudalosos y selvas exuberantes. También imaginé atardeceres intensos, praderas llenas de flores y pueblos indígenas danzando en celebración o en ritos ancestrales. ¿Qué palabras te llamaron la atención y cuáles se repiten? ¿De qué modo contribuyen a dar sentido a las ideas de la canción? Las palabras como sol, fulgor, arena, aire, luz, estrellas, amor, río, selva, tierra, jardín y Edén me llamaron la atención. Estas palabras se repiten y evocan una imagen idealizada y paradisíaca de América Latina. Contribuyen a dar sentido a la idea de la canción de que América es un lugar de belleza natural, riqueza y potencial. La repetición de América refuerza el sentido de identidad y pertenencia, subrayando el orgullo por la tierra y sus características distintivas. 4. Observa las palabras en negrita y según el contexto en el que se encuentran, construye un significado para ellas. Sigue con el ejercicio y presenta otras dos palabras y sus respectivos significados. Al final puedes consultar al diccionario en línea de la Real Academia Española para perfeccionar tu conocimiento con esas palabras. Aquí tenemos las palabras. Fulgor, brillo intenso. Ejemplo: donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. En el contexto de la canción, fulgor se refiere al brillo o la intensidad del sol que ilumina y embellece el paisaje. Praderas, extensiones de terreno llanas y cubiertas de hierba. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. En la canción, praderas describe vastos campos abiertos evocando la amplitud y fertilidad de la tierra. Lamento, queja o expresión de dolor y tristeza. Una queja de amor como un lamento.
En la canción Lamento se refiere a una expresión de tristeza o melancolía, probablemente vincula la nostalgia o el dolor de un amor perdido o no correspondido. Cadenas, restricciones o limitaciones a menudo asociadas con una falta de libertad de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Aquí cadena simboliza las opresiones o restricciones históricas y sociales que han limitado la libertad y el desarrollo de los pueblos de América Latina. 5. América Latina es descrita en la canción a partir de los diferentes versos propuestos. Lee los versos y describe la interpretación a la que llegaste. Versos, donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Interpretación, el perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Aquí podemos ver la interpretación de ambos versos. 6. ¿Qué aspectos de la historia consideras que están descritos en los siguientes versos? Danzas de guerra y paz de un pueblo que no ha roto sus cadenas. En este verso hace referencia a las tradiciones y rituales de las comunidades indígenas y afrodescendientes de América Latina. Las danzas de guerra podrían aludir a rituales preparatorios para la batalla o a las celebraciones de victorias históricas en conflictos, mientras que las danzas de paz representan ceremonias de reconciliación y armonía. La danza es un elemento fundamental en la cultura de muchos pueblos de América Latina. Este verso resalta la riqueza y diversidad de las tradiciones culturales que han perdurado a lo largo del tiempo. Texto número 2. Responde desde tu experiencia. Fija tu atención en la infografía y aproxímate a ella. Observa lo que llame tu atención. Lee el título, los datos, el nombre de los países, los gráficos y los símbolos y responde las preguntas en tu cuaderno. Luego de leer el título, responde. ¿Cuál será el tema que se abordará en el texto? A partir del título y los gráficos, ¿qué información crees que transmitirán las infografías? ¿Cuál será la intención del autor al elaborar la infografía? D. ¿Cómo crees que ayudará la lectura de la infografía a responder las preguntas de la situación de aprendizaje? Reflexionamos sobre la lectura de la infografía. Gracias a la lectura realizada, ahora estás preparado para responder algunas preguntas de exploración. Estas te ayudarán a mejorar la comprensión del texto. 1. Corrobora las predicciones que hiciste en el proceso de aproximación a la infografía. Preguntas orientadoras. ¿Cuál será el posible tema que se abordará en el texto? Escribe las predicciones que formulaste al inicio del proceso de la lectura. ¿Confirmaste tus predicciones? Explica por qué sí o por qué no se confirmaron tus predicciones. ¿Cuál será la intención del autor al elaborar la infografía? ¿Y cómo crees que ayudará la lectura de la infografía a responder las preguntas de la situación de aprendizaje? A continuación, realiza una lectura a profundidad de la infografía y responde las preguntas. 2. Nuestra infografía posee 3 secciones. Lee cada una de ellas e identifica la tesis de cada una. Secciones de la infografía. Información sobre los pueblos indígenas del mundo. Tesis. Los pueblos indígenas representan una vasta diversidad cultural, constituyendo una parte significativa de la población mundial, 476 millones, con más de 5.000 pueblos distintos, pero enfrentan problemas comunes derivados de la falta de cumplimientos de sus derechos humanos. Información sobre los pueblos indígenas en América Latina. En América Latina, los pueblos indígenas conforman un 9.4% de la población total, 59 millones de personas, distribuidos en 826 pueblos, y enfrentan una situación de exclusión política, económica y social, además de amenazas de su supervivencia cultural y física. Características de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas se distinguen por haber habitado sus territorios antes de la llegada de los europeos, conservan lenguas e instituciones propias y sufren marginación y discriminación, lo que los convierte en poblaciones vulnerables con una identidad y cultura diferenciadas. 3. ¿Qué dato presentado te ha llamado más la atención? ¿Por qué? ¿Qué significa el término amenazados en la infografía? ¿Por qué llegaste a esa conclusión?
5. ¿Por qué crees que los pueblos indígenas prefieren la autoidentificación y reclaman su derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones? ¿Qué implican estas afirmaciones? 6. ¿Por qué algunos pueblos han decidido el aislamiento voluntario? ¿En qué los beneficia o perjudica? Argumenta. 7. ¿Consideras que perteneces a un pueblo indígena u originario? ¿Por qué? ¿Has tenido algún tipo de experiencias o conoces sobre alguna manifestación social, cultural o política de algún pueblo originario? Plantea tu punto de vista al respecto. Texto 3 y 4. Responde desde tu experiencia. Observa por unos breves minutos los siguientes textos y aproxímate a ellos. ¿Notas algunos rasgos que caractericen a estas lecturas? Por ejemplo, el título, las palabras entre comillas, fechas, nombres propios, nombres de instituciones, palabras en negrita y palabras en cursiva. Luego responde las siguientes preguntas. Luego de leer los títulos y presentar atención a algunos aspectos de estos textos, responde: ¿de qué crees que tratarán? ¿Por qué es América Latina latina? Una mirada cultural del mestizaje. 2. ¿Cuál es el propósito de los autores al escribir estos textos? Alian Roike, Andrea Guerrero Mosquera. Reflexionamos sobre lo leído. A continuación, responde a preguntas de exploración. Estas te ayudarán a comprender mejor el texto que acabas de leer. 1. En el siguiente fragmento, ¿qué significa la palabra Indoamérica? ¿Qué ideas te trae a la mente? Fragmento. Aya de la Torre, personalidad política peruana, propuso incluso una nueva denominación regional, Indoamérica, que reconocía e incluía al indígena olvidado. Indoamérica es una denominación que Aya de la Torre propuso para referirse a América Latina, con el objetivo de destacar y reconocer la importancia y presencia de los pueblos indígenas en la región. Estas palabras ponen énfasis en la herencia indígena, sugiriendo una identidad que integra tanto a los descendientes de los pueblos originarios como a los elementos culturales mestizos. ¿Qué ideas te trae a la mente? Reconocimiento de los pueblos indígenas, diversidad cultural, inclusión y visibilidad, alternativa a la colonización, herencia y legado. Preguntas orientadoras. ¿Cuál es el propósito que Roike Alian al escribir el texto? ¿Cuál es el propósito de Guerrero Mosquera Andrea al escribir el texto? Escribe las predicciones que formulaste, se confirmaron tus predicciones y explica por qué sí o por qué no se confirmaron tus predicciones. Ahora completamos. Ahora responde la actividad que se presenta. Esto te ayudará a comprender a profundidad los textos que acabas de leer. Vamos a completar el esquema que se encuentra en el libro. Completa el esquema a partir de los textos 1 y 2. Compara y contrasta. El texto 1, América de Nino Bravo, y texto 2, infografía sobre los pueblos indígenas en América Latina. ¿Cuál es la semejanza entre ambos textos? Ambos textos abordan la diversidad y riqueza cultural de América Latina, destacando tanto sus características naturales como humanas. Semejanza. Con respecto a la diversidad cultural. En la canción celebra la riqueza cultural y natural de América Latina, mencionando el fuego que hace amor y el ritmo de un tambor. Mientras que en la infografía destaca la diversidad cultural de los pueblos indígenas, mencionando que hay 5.000 pueblos distintos que representan el 95% de la diversidad cultural mundial. Con respecto a la identidad y pertenencia, la canción evoca un sentido de pertenencia y orgullo hacia América Latina, describiendo como un inmenso jardín y una nueva tierra, mientras que la infografía resalta la importancia de la autoidentificación y el derecho de los pueblos indígenas a determinar su propia identidad conforme a sus costumbres y tradiciones. Con respecto a los desafíos y la realidad social, aunque la canción es más lírica y celebra la belleza de América Latina, menciona las cadenas que aún no han sido rotas, insinuando los desafíos sociales.
mientras que la infografía menciona los problemas de exclusión, discriminación y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas, destacando la necesidad de preservar sus derechos y culturas. A partir de lo analizado y las semejanzas entre ambos textos, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Ambos textos enfatizan la diversidad y la riqueza cultural de América Latina. Coinciden en la importancia de reconocer y celebrar la diversidad cultural como una característica esencial de la identidad latinoamericana. La canción de Nino Bravo ofrece una visión idealizada y poética de la región, mientras que la infografía proporciona una perspectiva más factual y crítica sobre la situación de los pueblos indígenas. 4. Te presentamos una estrategia de lectura con la que identificarás estrategias discursivas. Primero, identifica la estructura del texto. Luego, lee nuevamente los párrafos y identifica cómo están compuestos. Ahora, tu reto consiste en aplicar la misma estrategia de lectura al texto, una mirada cultural del mestizaje. Trabaja en tu cuaderno. Escribimos un ensayo académico. A continuación, escribe un ensayo académico con opiniones argumentadas sobre la identidad latinoamericana. Para ello, guíate y puedes responder las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos nos integran como países en América Latina? 2. ¿Qué experiencias integradoras hemos obtenido respecto a los otros países de América Latina? Inicia con la planificación de tu ensayo. 3. Piensa y toma decisiones acerca del texto argumentativo que describirás. Recuerda que el tema de la integración latinoamericana. Responde las preguntas del siguiente cuadro. Tema: ¿sobre qué escribiré? Destinatarios: ¿a quién o quiénes está dirigido mi texto? Propósito comunicativo: ¿qué quiero lograr con mi texto? Ahora, genera ideas y define la tesis de tu ensayo académico. Con la tesis compartida en los textos leídos, genera ideas y define la tesis de tu ensayo académico y responde. ¿Qué nos une como una gran nación latinoamericana? ¿Cuál sería tu propuesta de integración? ¿Qué elementos culturales, económicos y procesos históricos nos unen como una gran nación? 4. ¿Cómo se presenta el tema de la falta de identidad latinoamericana? ¿Qué conceptos debemos insertar en la sociedad para crear una identidad latinoamericana? 6. ¿En qué repercutiría vernos como un solo pueblo latinoamericano en el concepto de sociedad? ¿En qué fuentes apoyas tu tesis? Redacta la versión preliminar de tu ensayo académico. 5. Revisa la estructura del ensayo académico y comienza a escribir tu primer borrador con las ideas generadas. Recuerda las estrategias discursivas y argumentativas que hemos visto adelante. Escribe la versión final de tu ensayo académico. Luego, a partir de la siguiente información, corrige los párrafos y corrige tu texto. Información innecesaria, conclusiones confusas. Este es el ejemplo de nuestro ensayo académico, la integración latinoamericana hacia una identidad común. Introducción. América Latina, una región rica en diversidad cultural, histórica y lingüística, se enfrenta a desafíos únicos en su camino hacia la integración. A pesar de las diferencias internas y las influencias externas, existe un fuerte sentido de comunidad que une a los países latinoamericanos. Este ensayo argumentará que la identidad latinoamericana se fundamenta en una mezcla rica de influencias y que su consolidación como una única gran nación puede fortalecer a través de propuestas de integración que reconozcan y celebren esta diversidad. Desarrollo. Elementos que nos unen. La historia compartida de América Latina es uno de los pilares fundamentales de su identidad. La colonización, la lucha por las independencias y los movimientos sociales han moldeado una experiencia común que trasciende fronteras. La predominancia del español y el portugués también juega un papel crucial, facilitando la comunicación y la comprensión mutua entre los países. Culturalmente, las tradiciones, la música, la gastronomía y las festividades son manifestaciones vibrantes de una identidad compartida. Para avanzar
la integración es esencial implementar programas educativos interculturales que resalten la historia y la diversidad cultural de América Latina. Estos programas pueden fomentar un sentido de pertenencia y orgullo por la herencia común. Además, la cooperación económica a través de tratados comerciales puede beneficiar a todos los países de la región, promoviendo el desarrollo y la estabilidad. Finalmente, políticas que faciliten la movilidad y la migración dentro de la región pueden enriquecer el intercambio cultural y fortalecer la cohesión social. 3. Cultura, economía y procesos económicos. La música, la gastronomía y las festividades son ejemplos claros de la mezcla cultural que define a América Latina. Bailes como la samba, el tango y el mambo son productos de la fusión de ritmos indígenas, africanos y europeos. La gastronomía, enriquecida por la mezcla de ingredientes locales y foráneos, ofrece una variedad de sabores únicos. Históricamente, el intercambio comercial y económico ha sido un factor unificador, mientras que los movimientos de independencia y las luchas sociales han creado una narrativa común de resistencia y resiliencia. A pesar de estos elementos unificadores, la fragmentación regional y las influencias externas a veces han generado tensiones y una sensación de falta de identidad común. La desigualdad socioeconómica también juega un papel en esta percepción, creando barreras que dificultan la cohesión. Sin embargo, al reconocer y celebrar la diversidad interna, América Latina puede superar estos desafíos y construir una identidad más sólida. Para lograr una identidad unificada es crucial fomentar la solidaridad y el sentido de comunidad entre los países de la región. Celebrar la diversidad cultural como una fortaleza en lugar de una barrera es fundamental. Promover la autoidentificación y el orgullo de ser latinoamericano puede fortalecer la cohesión social y cultural. La implementación de estos conceptos puede transformar la percepción de América Latina, promoviendo una mayor unidad y colaboración. Conclusión. En resumen, la identidad latinoamericana se fundamenta en una rica mezcla de influencias culturales, históricas y económicas, a través de propuestas de integración que reconozcan y celebren esta diversidad. América Latina puede consolidarse como una gran nación. Ver la región como un solo pueblo puede tener un impacto positivo en la cohesión social, el desarrollo económico y el fortalecimiento cultural. Y para lograrlo es esencial promover la solidaridad, celebrar la diversidad y fomentar el orgullo de ser latinoamericanos. Y las referencias. Participamos en un panel de discusión. Después de haber redactado nuestro ensayo académico sobre la identidad latinoamericana, te invitamos a continuar con esta última actividad que consiste en organizar y presentar un panel de discusión en la cual expresaremos nuestros argumentos en relación con el tema trabajado. Organiza el panel. 1. Completa los cuadros con la información específica antes de iniciar el panel. Recuerda que la temática es tratar la identidad latinoamericana. Elijan el tema, elijan al moderador y elijan los panelistas. Luego de la elección del moderador y los panelistas se reúnen y acuerdan lo siguiente. Metodología de la participación en el panel de discusión. ¿Se acuerdan el orden de participación de los panelistas? ¿Se acuerdan el tiempo de participación y las ruedas de participación? ¿Se acuerdan la forma como se recepcionarán las preguntas y el momento de absolverlas? A continuación, se comparten unas fichas que ayudarán a organizar la participación sobre el panel de discusión. Para el panelista, planifico mi participación en el panel. Nombre, función, posición frente al tema y ideas claves que exponen en el panel. Organizo la participación de los panelistas. Presentación del tema y los panelistas. Nombre del panelista, postura frente al tema, tiempo y rondas en las que participarán. Preguntas del público y cierre del panel. Participando en el panel. Sigue la secuencia y realiza el panel en clase. Y después del panel, evalúa tu participación y completa la lista de cotejo. Reflexiono mi participación en el panel. Expresé las ideas con orden, claridad y voz audible. Miré al público mientras exponía. Usé las manos y gestos para reforzar lo que decía. Respeté el tiempo que tenía para exponer. Respaldé mis ideas con argumentos sólidos y fundamentos sobre la integración latinoamericana.
y contesté las preguntas del público con amabilidad y respeto. Así es como terminamos la ficha número 4 para los chicos de quinto año de secundaria. Esta es la última ficha del cuaderno de trabajo y espero que les haya sido muy útil para resolver las preguntas. Si les gustaría que siga subiendo más contenido, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. De esta manera podré seguir subiendo más contenido relacionado a los cuadernos de trabajo. Nos vemos en las próximas fichas. Bye bye.